El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Romanos capítulo 8, verso 1. Dice la Escritura: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es la primera parte. ¿Cuál sería entonces la solución, el recurso para quitarnos la carga de condenación que pone el acusador sobre nuestras vidas? El apóstol Pablo tuvo que hacer frente a las acusaciones que afrontamos cada día de parte del enemigo. Por eso escribió Pablo: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y después decía él: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y continúa en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero ¿cuál es la condición? Continúa el versículo diciendo: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué es que no hay condenación para los que están en Cristo? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque Cristo ya ha sido condenado por todos nuestros pecados. Entonces, desde el momento en que el pecador queda unido a Cristo a través de su sangre, queda perdonado y queda justificado. Y desde el momento en que el pecador queda unido a Cristo a través de su sangre y es perdonado y también es justificado, ese poder del pecado que tenía sobre esa persona antes de ser justificado se abolió, se suprimió, se invalidó, se terminó el poder acusatorio y condenatorio. ¿Por qué? Porque dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero tenemos que tener claro que no elimina el poder del pecado. Por eso tenemos que estar vigilantes para que no se enseñoree el pecado ilegalmente en nosotros. Pues la carne sigue siendo débil y lo será. ¿Hasta cuándo? Hasta conseguir la redención de nuestro cuerpo. De la salvación para adelante, Dios estará trabajando diariamente en nosotros para nuestra santificación. ¿Cuántos no se creen santos? Levanten la mano. La Escritura dice que somos santos. Somos los santos de Trinidad, Beni, Bolivia, Sudamérica. Las cartas que escribía el apóstol Pablo las escribía a los santos de Éfeso, de Colosas, de Corintio, de Roma. Eran santos vivos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 20. Dice la Escritura: en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, también en esa misma casa grande hay utensilios que son de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos comunes.
Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Una cosa. Santificado. Otra cosa. Útil al Señor. Y estará dispuesto para toda buena obra. ¿Qué tipo de vasos somos? Porque Dios quiere que purifiquemos nuestro vaso. Este vaso de barro tiene que ser purificado. Somos tesoros en vasos de barro, en las manos de Dios. Él mismo nos creó con sus manos. Nos dio la forma que más nos convenía. ¿Para qué? Para su propósito. Para el propósito de Él. Por eso es que nos cuida celosamente. Y Dios trabaja con diferentes tipos de material. Unos son material blando y el material blando se puede moldear. Otros son de material más duro. Por esa causa el proceso de moldearlo es más doloroso. Pero igual no va a dejar de moldearlo y los resultados se van a ver a su tiempo. Porque vale la pena ser moldeados por Él. Por eso dice 2 de Timoteo 2:21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será ¿qué? Instrumento de honra, santificado, útil al Señor y el cuarto, dispuesto para toda buena obra. ¿Por qué se toma el Señor el trabajo tan difícil? Porque Él nos ama con amor eterno y Él quiere restaurarnos para que tengamos utilidad. Él sabe que a través de diferentes situaciones, este vaso que es nuestra vida, con el trabajo de Él, saldrá una gran obra. Si Dios nos diera el trabajo de alfarero a alguno de nosotros para hacer este trabajo, hace rato que hubiéramos botado a la basura muchos vasos de barro por considerarlos inservibles o porque tienen mal aspecto o porque son inútiles. Entonces, hubiéramos desistido, hubiéramos renunciado, hubiéramos abandonado el trabajo porque el material duro se hace más difícil. Pero Dios es tan diferente, es tan misericordioso, es tan paciente que sigue trabajando en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Él primero ve el final y luego comienza el trabajo desde el principio. Por eso es que Él llama las cosas que no son como si fuesen. Y luego comienza ese trabajo de recreación. Nuestra meta es entender mejor nuestro llamado a ser como Jesús en nuestro carácter, en nuestras palabras, en nuestra vida diaria. El nivel Dios nos enseña. Y Él nos va enseñando a reflexionar sobre este proceso de nuestras vidas para que aprendamos a fijarnos metas específicas. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 5, 22 adelante, dice, absteneos de toda especie de mal. Y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo. Y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Las tres áreas del ser humano, espíritu, alma y cuerpo. Irreprensible, ¿para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
y fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Y si Él nos llama, Él mismo tomará o se tomará el trabajo de hacerlo en nosotros. O sea que el trabajo de santificación es un trabajo conjunto. Es Dios con nosotros. Dios está formando. Lo que pone en la iglesia son vasos ordinarios. ¿Entiende? Y fíjense que los vasos o los platos ordinarios de cerámica son torcidos o no son torcidos. Los ordinarios usted los asienta en una mesa plana y se quedan así porque son ordinarios. Pero ponga usted en una mesa un plato de porcelana china, a ver si se va a quedar así. ¿Por qué? Porque una pieza de una porcelana china, no estoy hablando del chino de última calidad que traen, estoy hablando de la porcelana conocida como la más fina, lo pone usted en un lugar y se queda recto. ¿Por qué? Porque es fina. Bien, entonces ahí es donde uno muestra su humildad. Ahí es donde muestra uno de qué calidad es. Porque el primer llamado es hacer un vaso de honra. No te está llamando a hacer un vaso ordinario. Te está llamando el Señor a hacer un vaso de honra. Segunda de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y otra vez dice, pero en una casa grande no solo hay utensilios de oro y de plata, sino también hay de madera y de barro. Unos utensilios son para usos honrosos y otros para usos viles, que quiere decir comunes. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre vasos de honra y vasos viles o comunes? ¿Cuál es la diferencia entre cristianos útiles y los que solo sirven para lo común, para lo ordinario? Vos mismo puedes hacerte tu propio test personal. ¿Solo te conformas con ser salvo y nada más? ¿Qué clase de vida vives? ¿La misma en la iglesia o la misma afuera de la iglesia que lo que vives en la iglesia? ¿Pueden los más cercanos, tus compañeros de trabajo, ver en tu vida un cambio? ¿Has aprendido a vencer las tentaciones? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Vives en pureza honrando a Dios con tu cuerpo? ¿Cómo hablas? ¿Te sigues quejando, chismeando, mintiendo? ¿Eres un rencoroso que no ha aprendido a perdonar? ¿Cuál es la meta para hacer un vaso de honra? La meta para hacer un vaso de honra es la santificación de tu vida. La misma Biblia, así como habla de vasos de honra y vasos de deshonra, habla de vasos de ira y vasos de misericordia. Y a pesar de que no somos los mejores, solo estamos aquí por misericordia de Dios que nos alcanzó por pura gracia. ¿Qué es gracia? La gracia de Dios es un favor inmerecido, es decir, un favor que no merecemos, quiere decir. Es un favor que Dios nos ha atribuido a nuestra cuenta para que dejemos de ser vasos de ira en la casa del hombre fuerte y seamos trasladados al taller del alfarero para formarnos.
En la casa del alfarero no hay espacio para el orgullo, porque hasta que llegamos ahí, nada ha dependido de nosotros. Todo ha dependido únicamente de Dios. Segunda de Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento, herramienta, material para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto, preparado, maduro para toda buena obra. O sea que la casa de Dios y la casa del alfarero es la misma. La casa de Dios se llama iglesia y a esa casa llegan todo tipo de hombres y mujeres de la humanidad entera. Y ahí en esa casa, los que deseen se dejarán formar. Las cartas, por ejemplo, que escribió el apóstol Pablo a Timoteo, él había aprendido directamente del Señor Jesús en su ministerio. Y habló acerca el Señor de la parábola del trigo y la cizaña, dijo que las dos plantas crecen juntas y en la primera etapa de su crecimiento son muy, pero muy parecidos, que es imposible arrancarlos sin arrancar el trigo. También lo explicó el Señor en la parábola de la gran red que es echada al mundo. Cuando habla de la red, es la predicación del evangelio que se extiende hacia afuera, al mundo, al mar del mundo. Ahí en esa red de la predicación del evangelio se recogen muchos peces, pero unos son peces buenos y otros son peces malos. Ahí es más fácil apartarlos porque yeden, los peces malos yeden, tienen mal olor. Así que necesariamente en la iglesia hay una mezcla de todo. Hay todo tipo de gente, con todo juicio humano. Ahí la gente murmura, ahí la gente hace malos comentarios. Pero ahí es donde Dios quiere formarnos. ¿Para qué? Para que no lleguemos al final mañosos. Porque al final los mañosos también van a ser separados. Necesariamente tienen que ser separados. ¿Por qué? Porque solamente hemos sido declarados inocentes del delito de haber ofendido a Dios porque creemos en Jesús, por la sangre de su sacrificio. Pero con eso solo nos da entrada a la salvación, donde en la iglesia tienen que prepararnos para ser o para convertirnos en vasos de honra. Entonces ya estamos en la casa de Dios, pero tenemos un gran problema. ¿Cuál será ese problema? ¿Sabe cuál es el gran problema? Que somos pecadores y hemos sido pecadores. Así que nuestro interior está lleno de egoísmo y de malas actitudes. No estamos acostumbrados a que nadie nos mande. Por eso es que tenemos que saber que solo hay un camino. Y además es un camino nuevo. Nunca hemos transitado por él. Por lo tanto, necesitamos ayuda para poder tratar con el pecado que nos acarreó la muerte. Pero en este camino hay mucha luz, toda cosa secreta, toda cosa encubierta, toda cosa escondida, toda cosa tapada queda destapada
porque la luz las descubre. De esa manera aprendemos a mantenernos libres y vamos a recibir premios y galardones por vencerlos, porque ayuda no nos faltará. Tenemos la sangre de Cristo, tenemos la ayuda permanente del Espíritu Santo para ser más que vencedores, y todavía Dios coloca en la iglesia niñeros para cambiarle los pañales. Ahora, ¿cuál es el premio? El premio consiste, escúchelo bien, en ser utilizados para el servicio. El premio es más trabajo para un uso santo. Para no salirnos de la gracia, necesitamos la comunión e intimidad con Dios. Es Dios quien determina el patrón de lo que es o no es pecado. Es Él el que determina lo que le ofende y lo que ofende a otros. Es por eso que el cristiano tiene que buscar la comunión, la intimidad con Dios, porque la vida eterna consiste en conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él envió. Muchas veces sucede que lo que es bueno para nuestra alma no lo es para Dios. Y es la luz de su palabra que va a iluminar nuestro interior, y al ser alumbrados ya no nos sentiremos tan bien. ¿Por qué? Porque Él mismo nos mostrará cómo ve ciertos hechos, y el arrepentimiento y la confesión nos hacen pasar de una condición deshonrosa a una condición honrosa. Escuche esto. No podemos depender de los patrones de conducta de la sociedad, porque lo que es bueno para unos es malo para otros. Lo que hace 10 años atrás, o lo que 10 años atrás era inmoral y vergonzoso, hoy la gente lo aprueba con naturalidad. Y esto es una señal de los tiempos. ¿Quién cambió? ¿Dios o el hombre? Dios no cambia, es inmutable, inalterable. Él dijo: yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. También lo que se practica en una cultura es bueno para unos y es malo para otros. Por eso es que el evangelio trasciende las culturas, porque el patrón de conducta del cristiano tiene que ser la palabra de Dios, porque Él no cambia, es inalterable, es vida, es luz, es agua, purifica, transforma y permanece para siempre. No se puede ignorar que la sociedad sin Dios y bajo la dirección de Satanás se ha volcado y se ha puesto al revés. Hace años atrás, el peor alumno del curso era el muchacho con el que ningún padre de familia quería que se junte su hijo. No quería que tenga amistad. ¿Por qué? Porque seguro el muchacho ya estaba aplazado. Estaba inclinado al mal. Ya bebía, ya fumaba, ya se trasnochaba. Era la oveja negra. Y una oveja negra constituía un mal elemento. Era una mala influencia para cualquiera. Pero ahora, el más rebelde, el más chuñista, el más marihuanero, es el más seguido, y las ovejas blancas son las raras. Hoy el que no bebe o fuma no está en onda, sea hombre o sea mujer.
Y dicen todavía, ¿pero qué tiene de malo si todo el mundo lo hace? Esto solo es una confirmación de lo fácil que es lo malo. ¿Cómo influencia lo malo? Es por esto que tenemos que ser edificados en la fe para desarrollar la capacidad de resistir las presiones del mundo. Por eso Pablo le enseñó a su hijo espiritual Timoteo y le dijo, huye de las pasiones juveniles. ¿Por qué? Porque ya en aquel tiempo los que no huían podían quedar atrapados. Es por eso que necesitamos tener la comunión y la intimidad con Dios. Donde Él está, no hay tinieblas, porque Él es luz. Primera de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿Cuál es el mensaje? Este es el mensaje y ese mismo mensaje lo anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Entonces, la intimidad muestra relación de hijo. En la intimidad uno se sienta a la mesa con Él. En la intimidad aprendemos a santificarnos. ¿Por qué? Porque la intimidad trae luz. Y si se da cuenta, estoy enfatizando en la importancia y la necesidad de la intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque la vida eterna consiste en conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él envió. Tenemos que entender la diferencia entre justificación y santificación. Recuerden el ladrón de la cruz. Este hombre fue justificado por creer en Jesús, pero no vivió para ser santificado. No tuvo tiempo. Él solamente fue justificado. Y el Señor Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces se salvó como escapado del fuego. La santificación es el proceso de llegar a ser más y más santo, de llegar a ser un vaso de honra en la casa de Dios, de ser más parecido a Cristo por medio de su obra santificadora del Espíritu Santo. Porque en la casa de Dios, Dios nos va a formar. ¿Por qué? Porque Él mismo está dentro de nosotros, escondido en este vaso de barro para transformarlo en vaso de honra. Póngase de pie. Así que dile al Señor que te convierta en un vaso de honra. Podemos empezar ahora. Los que quieran puedan reconocer y díganle al Señor así: Padre, reconozco que he vivido separado de ti. Y porque he vivido separado, he vivido haciendo muchas cosas malas. No quiero quedar en mi vida con pecados inconfesados. Por eso quiero que tú me hagas un vaso de honra en tu casa. Toma mi vida como un barro que tú puedas moldear, que tú puedas transformar, que tú puedas quitar las asperezas para convertirme en un vaso de honra en tu casa. Y te bendigo, Dios, porque tú me amas con un amor eterno. En el nombre de Jesús, te agradezco, Padre. Amén. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,